Y estaba por último Abul, finísimo, esbelto, como un rey negro del Veronés, nacido para decorar una pintura mitológica en el techo de un palacio, cerca de Cleopatra agonizante, entre palmeras, columnatas y cortinados, pero Abul, como Hipólito, se fumaba durante un mes o más hacia lejanos combates con osos y jabalíes, así que cuando su amo me lo regaló caprichosamente, sin previo aviso, vacilé antes de aceptarlo, sabiendo que lo aceptaría, importándoseme un comino la opinión de Beppo y de Ignacio de Zúñiga, pues no me juzgaba digno de esa propiedad desmesurada. Sin embargo, su posesión, en lugar de alegrarme plenamente, me desazonó, me cohibía con su dignidad y con el misterioso ritmo que me regía de lo hondo de su ser y que se reflejaba tanto en la cadencia de sus movimientos como en la calma de sus miradas, y desde que como si en ellos buscara distracción, alivio y estímulo para continuar enfrentando a la azarosa existencia que me había fijado el destino y cuyas implicaciones laberínticas no lograba percibir, los versos clandestinos en los cuales ensalzaba la de Adriana de la Rosa, la maravilla de sus ojos violeta, color del Egeo, el alabastro de sus manos, en las que brillaba el topacio que excluía la posibilidad tumultuosa del amor. Mi abuela me contagió en esa época su vehemente entusiasmo por el gran poema de Ariosto, que ella había recibido a su vez de su amiga Isabel Gonzaga, duquesa de Urbino, aquella cuya predilección por los enanos tanto me afligía. Leí, pues, los 46 cantos del Orlando Furioso, completé la lectura más tarde, cuando vio la luz la tercera y definitiva edición, y fascinado por el descubrimiento de un mundo de prodigios, leí también las dos poemas anteriores que giran como decoradas ruedas barrocas alrededor de los paladines, los 28 cantos del Morgante de Luigi Pulci y los 69 cantos del Orlando enamorado de Mateo María Boiardo. Esas lecturas, fabulosos folletines poéticos, hubieran sido difíciles hoy para mi impaciencia, pero por aquel entonces me apasionaron, porque con sus infinitos episodios, situaciones, personajes y entrelazados vínculos familiares de afecto y de perfidia, fueron algo así como los romans fleuve del Renacimiento. Por encima de su interés fantástico me sedujo su épico humorismo. Mi sensibilidad ha reaccionado siempre de la misma manera, y si hoy me atraen los escritores más diversos, de Dante a Shakespeare, y Góngora a Proust, y Joyce y Virginia Woolf, y también el zarandeado y admirable autor de Lolita, es además, claro está, de su calidad esencial muy honda, por la sal de ironía terrible que en medio de un párrafo aparentemente grave los torna de súbito capaces de sonreír y de reír, y los relaciona con las pinturas flamencas que, en la opulencia de sus composiciones, abren pequeños postigos insólitos hacia zonas de gracia cotidiana y pintoresca que nos aproximan vertiginosamente a sus autores, borrando la majestuosa separación del tiempo y las circunstancias. Cómo gocé con los Orlandos y el Morgante, qué influencia, qué enorme influencia ejercieron sobre mí, cómo me ayudaron a vivir entonces, poblando mi vida de reflejos áureos, lo que yo no podía hacer, lo que no podría hacer nunca, otros lo hacían por mí, saltando, armados de los folios. Comprendo el fervor que suscitaron, comprendo que la marquesa de Mantua y Galeazzo Visconti se trabaran en disputa sobre la preeminencia de Rolando o de Reinaldo, como si discutieran los méritos de Pompeyo y de César. Quien había ingresado en aquel mundo de feroz encantamiento sentía vibrar a sus héroes alrededor más vitales que los crueles fanfarrones que nos rodeaban, la brutalidad solapada de los condottieri y de los príncipes envenenadores que tanto me sobrecogía, la de mi padre, precipitándome en una celda que encerraba a un esqueleto coronado de rosas, la de mi hermano, Girolamo, persiguiéndome con sus amigos ebrios en las noches de Bomarzo, se transformaban en las páginas de Ariosto en un loco, divino forcejeo de gigantes y de campeones que galopaban o violaban, impulsados por una especie de santa alegría higiénica. Todo crecía en esas páginas, todo era inmenso, olvidado de mí mismo, entraba en los relatos como un guerrero, como un gigante más, como si me enderezara y como si una de las hadas que por ellos circuían me hubieran despojado, gracias a un toque breve, del bulto que el destino me había echado sobre los hombros. Oh, maravilla, maravilla de las maravillas. Messer Pandolfo no aprobaba mi transporte, juzgaba a Ariosto demasiado popular y un poco chabacano, aquello de fra la una e la otra gamba di fiammetta del canto 28º, lo sacaba de quicio,
Sus anteojeras de dómine rústico no le dejaban ver más allá de los arquetipos clásicos, entre los cuales se movía su pluma de escolista, segura de no equivocarse. Él estaba por Aquiles y Eneas, quienes poseían pasaportes homéricos y virgilianos, legalizados oficialmente desde la remota antigüedad, con muchos sellos eruditos. Rolando y Astolfo le parecían invenciones sospechosas, de anónima raíz, que se deslizaban furtivamente entre los bustos sacros y osaban parangonarse con ellos. Para él no eran más que unos aventureros auspiciados por acróbatas y recitadores ciegos en los mercados, desprovistos de la nobleza augusta que es patrimonio indiscutido de la Ilíada y la Eneida, y que los poetas cultos cantaban sucumbiendo ante una suerte de esnovismo al revés, con el vicio imperdonable de sustituir al latín ritual de los vates por la lengua subalterna de todos los días. Claro que no expresaba su repudio en voz muy alta y se limitaba a monosílabos, reticencias, pues no quería comprometerse frente a los señores frívolos cuya favor ansiaba. En cambio, Piero Valeriano, a quien por otra parte se cita en el Furioso, daba a regañadientes su beneplácito al poema, con la sagacidad dúctil que le confería el largo uso cortesano y que le enseñaba que los señores, por alguna misteriosa razón irritante, no se equivocaban al dictaminar sobre lo que atañe más sutilmente al refinamiento, y que las grandes damas, ilustradas, conductoras de la opinión, que originan las modas, y que invariablemente en el curso de los siglos fundan e impulsan las instituciones del arte, son dueñas de un olfato especial que les permite discernir intuitivamente los nuevos valores del espíritu ligados con ciertos aspectos particulares de la civilización. La verdad es que las cortes elegantes de entonces, imitando a las de Ferrara, Mantua y Urbino, deliraban con las historias de caballería en las que reconocían algo así como la exaltación de las proezas de sus antepasados mitológicos, de lo más suyo, de lo que más justificaba sus prerrogativas, y aunque los varones simulaban mofarse indulgentemente de las gentes sencillas y crédulas que sólo podían apreciar la envoltura exterior de los complejos relatos y que en las plazas oían atónitas a los narradores ambulantes que referían la ficción de Bradimarte y de cómo fue robado de la casa paterna y vendido como esclavo, hasta que se descubrió que ese sarraceno era hijo del rey de la isla lejana y casó con su adorada Fiordalisa, otra sirvienta del mismo señor, al saberse que a su vez era hijo del rey Dolistone. Los varones sólo simulaban mofarse, acodados a las ventanas de sus palacios, porque luego, riendo y frotándose las manos, hacían subir las escalinatas a los rapsodas surcidores de cuentos y se deleitaban con sus fábulas de mágico atletismo. Messer Pandolfo no los entendía. Se necesitaba para ellos ser más aristocrático, como nosotros, como los Gonzaga y los Montefeltro, o más plebeyo, como los auditorios de las plazuelas. En una palabra, se necesitaba ser más auténtico, menos artificial. A mí me conmovieron como a Diana Orsini. Miraba a esos héroes como parientes, como si me hubieran dicho que Bradamante, la hermana de Reinaldo, que iba por los caminos revestida con luciente armadura y lidiaba de igual a igual con los hombres, formaba parte de mi genealogía, no me hubiera inmutado lo más mínimo, porque en mi genealogía figuraba la princesa de Taranto, María de Eguien, esposa de Raimondelo Orsini, conquistador del Santo Sepulcro, y esa princesa, heredera de magníficas posesiones de viuda, defendió a Taranto como un capitán valiente, con espada y coraza, contra el rey de Nápoles, de Sicilia, de Hungría y de Jerusalén, con quien terminó casándose, todo lo cual podría constituir cómodamente un canto más del Orlando Furioso, y si Bradamante resultaba una sucesora mítica de Hipólita, reina de las Amazonas, y de Camila, la que secundó con sus armas a Turno contra Eneas, María de Guien había sido en Italia su genuina sucesora en carne y hueso. El recuerdo de aquellas alegorías gravitó sobre mí poderosamente. Años después, cuando conseguí llevar a cabo el sacro bosque de los monstruos, cuya semilla maduraba en lo profundo de mi ser y que fue el corolario artístico de muchas y distintas contribuciones, la memoria de los Orlandos me sugirió algunas de sus esculturas extrañas, hombres descomunales, dragones y arpías, de modo que si el surrealismo de mi creación, que provoca actualmente el estupor de maestros de esta escuela, tan imaginativos como Salvador Dalí, debe buscarse en fuentes telúricas como las que provee la tradición etrusca local, o en homenajes sentimentales, como el que suscita el elefante de Abul, también se lo debe buscar en el hechizo que brota de Boiardo y de Ariosto, caldeado de genial fantasía.
Desde cierto punto de vista, el sacro bosque de Bomarzo ha sido en piedra lo que Orlando Furioso fue en peregrinas palabras. Uno y otro inician una época, una revolución en el arte. Me ufano de lo que dentro de esa revolución me corresponde y que los críticos no me han reconocido hasta ahora. Se ha escrito que el Furioso representa, con Boiardo y Pulci, la última forma del interés por la poesía de los paladines. Sí, pero además representa la primera forma de otro interés moderno. Lo mismo sucede con mis estatuas. Un mundo estético nuevo, más libre, aguardó detrás de mis maravillas monumento elevado a Orlando, a Ruggiero, a Reinaldo, a Angélica, a Astolfo, a Bradimarte, a Bradamante, a Grifone, a Aquilante, a Fiordilici, a Atalante, al mago Merlín. Lo que acentuaba no poco para mí el interés de esas lecturas es que yo había identificado a sus personajes con mis compañeros de Florencia y de Bomarzo. Hipólito era Orlando, Clarice, Strozzi, Bradamante, Pietro Valeriano, Merlín, Beppo era Brunello, el ciervo ladrón, el que robó a Angélica el anillo encantado. Ay, después comprobé la exactitud de esa situación literaria. Benvenuto Cellini era Astolfo, mi padre y Girolamo eran Agramante y Rodomonte, los reyes enemigos de los paladines. Catalina de Médicis era Marfisa, Adriana no era sino muchas mujeres, porque eran las enamoradas sucesivas que surgen en los cantos, y Abul lo busqué dentro del poema hasta que hallé a Aquilante, el negro, hermano gemelo de Grifone, el blanco, y entonces yo quise ser Grifone, porque eso significaba que juntos partiríamos en pos de aventuras y que, protegidos por nuestras dos hadas, el hada bruna y el hada blanca, cuyos papeles estaban democráticamente a cargo de la zapatera de Portugal y de Adriana Dalarosa, combatiríamos el uno al lado del otro y mataríamos al cocodrilo sanguinario que cuidaba al malhechor de Egipto, el hijo de una hada y de un duende. Éramos los amigos de Astolfo, de Cellini Astolfo, el bromista, el que decía las verdades, y como Astolfo, a semejanza de las descritas por los soldados que iban a América y a las Indias Orientales, mandé después esculpir una ballena en Bomarzo, transformando a una roca colosal en un monstruo de abiertas fauces. En el jardín del palacio de la Vía Larga, en el Viridarium umbroso que los Ricciardi destruyeron torpemente un siglo más tarde, cuando lo compraron a los Medici, entre los arbustos tallados en forma de ciervos, de perros, de elefantes y de galeras de velamen henchido, yo me escondía a leer después de las lecciones. A veces Saúl venía a echarse a mis pies y yo adivinaba en sus ojos que quería que le narrara una de esas historias alucinantes. Entonces le contaba el episodio de cuando Aquilante el negro y Grifón el blanco lucharon inseparables para obtener las armas de Héctor el troyano, o el episodio de cuando defendieron a Angélica y si la brisa rizaba el follaje deducía que el hada blanca o el hada bruna nos espiaban detrás de los setos de boj. O, si el azar facilitaba que Adrián y Catalina aparecieran por el jardín, me atrevía a conversarles y estaba tan compenetrado de la música de los endecasílabos y del lenguaje de Ariosto que me afanaba por reproducirlo en mis discursos y quería hablar en verso. Ellas rompían a reír y yo, sin saber si se reían de mis metáforas absurdas o de mi facha más absurda todavía, caía de las nubes convertido por los magos ruines en un jorobado retórico y me avergonzaba, me desesperaba, sondeando en sus ojos la exacta razón de su risa, hasta que, en la próxima oportunidad, nuevamente hechizado por la magia del furioso, tornaba a repetir mis inflamadas pobrezas y angustiarme. Así vivía yo, como en un sueño, así me escapaban los meses, todo era sueño en Florencia. Hipólito, Ariosto, Adrián, Abul, Orlando, Bradamante. El maestro Piero Valeriano había dispuesto que estudiáramos la historia natural de Plinio, que enseñaba que no hay nadie más desgraciado ni más orgulloso que el hombre, y que enseña también que ningún ser posee una vida tan frágil ni tan pasión tan ardiente, y su texto anotado iluminó mi imaginación con más y más figuras quiméricas, el basilisco, cuya mirada quema la hierba y destroza los peñascos, el fénix que vive tanto tiempo como el que requieren el sol y la luna, y los 5 planetas para recuperar su posición inicial, el hipocentauro, el dragón, el unicornio, el grifo de largas orejas y pico curvo, el esfinge de pelaje rojizo, el catoblepas, cuya cabeza es tan pesada que la arrastra y cuyos ojos dan la muerte, las yeguas que fecunda el viento.